Fernando lo entenderá. Él también ha luchado para que llegara a este momento. ¿Y si no lo entiende? No tiene menos carácter que vos. Entonces aprenderá algo muy importante. Él mandará en Aragón, pero quien manda en Castilla soy yo. Con estas simples palabras, se puede considerar pactado el reinado de los reyes católicos. Reyes a los que se les atribuye la unión o el inicio de lo que hoy conocemos como España. Pero, realmente, la unión del país no se producía como tal y no se producirá hasta tiempo después. Este vídeo documental lo vamos a dividir en dos grandes bloques. En el primero, vamos a centrarnos en la política y acontecimientos que ocurren durante el reinado en la península ibérica. Mientras que en la segunda parte, vamos a hablar de esa política extrapeninsular y pequeños cambios en la sociedad. Así que relataremos momentos como la conquista de las Canarias, la guerra de Italia y el descubrimiento de América. Sin más dilación, comencemos. Los protagonistas del vídeo son Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Isabel nació el 22 de abril del 1451 en Madrigal de las Altas Torres, en Ávila, mientras que Fernando nació el 10 de marzo de 1452 en Sos, por Zaragoza. Ambos pertenecían a la dinastía Trastámara y eran primos segundos, lo cual complicó un poco el casamiento al comienzo. Pero no fue impedimento para que juntos diesen el pistoletazo de salida para que la monarquía hispánica ocupase el podium entre las potencias europeas. Pero no se debe olvidar que este matrimonio fue una unión dinástica más que nacional, una unión que nació clandestinamente el 19 de octubre de 1469, la cual tuvo que ser secreta y sin el visto bueno de muchos señores poderosos, como lo era el rey de Castilla por ese entonces, Enrique IV, o la oposición del propio Papa, pues debido a que ambos eran primos, necesitaban una bula papal para que el matrimonio fuera legal. Para ello, se llevó a cabo la falsificación de la bula que necesitaban, firmada por un papa que ya llevaba tiempo muerto. También jugaron al despiste para que la boda pudiera celebrarse, como que el príncipe de Aragón, Fernando, fuese disfrazado como un mozo de mula de unos mercaderes, para saltarse los posibles obstáculos que encontraría en su camino a Valladolid. Pero como decíamos, aunque la unión era dinástica, el modelo que adoptaron los reyes en el futuro, pero que acordaron en un principio, era el de mantener la política llevada por la corona de Aragón, dando independencia tanto a Castilla como a Aragón para mantener sus propios intereses, instituciones, monedas y leyes. Pero por otro lado, se buscaba cierta unidad exterior, tanto en la futura conquista de Granada como en defender los intereses mediterráneos de Aragón contra sus rivales franceses. Como toda gran historia, el inicio del reinado fue algo muy difícil, comenzando con una guerra civil por ver qué reina tenía el derecho a sentarse en el trono castellano. Isabel, un año antes de casarse en secreto con Fernando, había conseguido que tras el pacto de los Torres de Guisando, su hermano Enrique IV la nombrase heredera en el 1468, antes que la propia hija del rey, que era considerada ilegítima por señores poderosos del reino. La condición que imponía Enrique era que Isabel no se casase sin el consentimiento real, algo que, como ya sabemos, no cumplió, pues un año después, la pretendiente al trono castellano se encontraba casada con Fernando de Aragón en secreto, lo que provocó que Enrique cambiase de opinión y nombrase a su hija, Juana, la heredera, quien pasó a la historia conocida como Juana la Beltraneja al difundirse el rumor de que realmente era hija de Beltrán de la Cueva, valido del rey, y no de Enrique IV, de quien se dice era impotente. La Guerra de Sucesión de Castilla. Por lo tanto, con todo lo mencionado anteriormente, el caldo de cultivo para la guerra civil estaba servido a la muerte del monarca en 1474. Pues cada pretendiente al trono hacía valer sus derechos a la herencia. Isabel, apoyada por las ciudades, buena parte de la baja nobleza y las poderosas casas de Mendoza, el duque de Medina Sidonia y el propio reino de Aragón. Juana, por su lado, tenía el apoyo de la alta nobleza castellana, arzobispos, la casa Pacheco y demás. Pero estos apoyos no eran suficientes para hacer frente a Isabel, por lo que los nobles castellanos proponen al tío de Juana y rey de Portugal, Alfonso V, el casamiento con la princesa castellana para que éste se convierta en rey de Castilla a pesar de la consanguinidad.
La guerra abierta se produjo desde 1474 hasta 1479, siendo larga y con varios momentos donde peligraron las aspiraciones de Isabel. Portugal se decidió a invadir las tierras castellanas el 25 de mayo de 1475. La toma de posiciones portuguesas en Toro y Zamora provocaban la amenaza de plazas tan importantes para Isabel y Fernando como lo eran Valladolid y Medina del Campo, donde estos residían. Oídme bien. Hoy declaro la guerra por mar y por tierra contra el rey de Portugal y contra todos mis desleales. La Guerra Civil Castellana, o también llamada Guerra de Sucesión Castellana, adquiría tintes internacionales. Aragón, por un lado, apoyaba a Isabel, mientras que Portugal y Francia apoyaban el bando de Juana. Los motivos de estas injerencias son claros. Aragón por el obvio matrimonio entre Isabel y Fernando, con el posible desenlace de que en el futuro un heredero de ambos uniese las coronas de Castilla y Aragón. Portugal, por su lado, buscaba lo mismo al apoyar a Juana, pero en este caso el desenlace sería una unión castellano-portuguesa. En cuanto a Francia, su apoyo a Portugal venía por el simple deseo de perjudicar a Aragón, puesto que esta corona, en Italia, suponía un constante rival para las fuerzas francesas, por lo que la unión con la corona castellana podía darles fuerzas renovadas en su intención de extender su influencia en el Mediterráneo. Sin entrar completamente en el desarrollo de esta guerra, de la cual si queréis un vídeo detallado, podéis dejarlo en los comentarios, vamos a avanzar hacia la batalla decisiva, por lo que tenemos que avanzar en el tiempo hacia 1476, en febrero de ese año. Un reforzado ejército portugués asedió la ciudad de Zamora. Sin embargo, las condiciones climáticas del invierno en Zamora provocaba que los sitiadores sufrieran más que los sitiados, por lo que el 1 de marzo el rey Alfonso de Portugal decide levantar el asedio y replegarse hacia Toro. El por entonces príncipe aragonés, Fernando, aprovecha para atacar por sorpresa mientras que sus enemigos se retiran. Fernando logra alcanzarlos a 5 kilómetros de la ciudad y se produce la conocida Batalla de Toro. La batalla en sí fue muy confusa. Los portugueses se vieron obligados a entrar en combate al ser alcanzados por las tropas comandadas por Fernando. Las condiciones tampoco fueron las mejores. La lluvia, el barro y las 3 horas de duración de la batalla provocó que les alcanzara la noche en pleno enfrentamiento. Las tropas lideradas por Fernando acabaron superando a las de Alfonso, que comandaba el centro y la derecha de su ejército. Al verse superado y al perder varios estandartes, el portugués terminó huyendo hacia Castronuño. En cambio, el príncipe Juan de Portugal, que lideraba el flanco izquierdo, acabó derrotando a los castellanos y se mantuvo en el campo de batalla. Debido a este factor, a las bajas sufridas por ambos bandos y que el resultado no se decantase por uno u otro, ambos ejércitos reclamaban la victoria en Toro. Pero una vez más, la astucia de Fernando, quien por algo Maquiavelo lo comparó con un zorro, hizo efecto, siendo consciente de que las guerras no solo se ganan en el campo de batalla, también se ganan con estratagemas, picardía y algo de diplomacia. Además de saber que la veracidad de los hechos depende de convencer a las personas correctas. Según el historiador Justo González, mientras el rey portugués reorganizaba sus tropas, Fernando se mantuvo activo y decidió enviar masivamente cartas tanto a diferentes ciudades castellanas como a reinos extranjeros, aportando las nuevas de que los portugueses habían sido aplastados, lo que provocó que en poco más de 3 meses Alfonso V de Portugal, a ver el poco apoyo que tenía tanto él mismo como su esposa y candidata al trono, decide retirarse de la contienda. ¿Son cuantiosas las bajas? No, señor. En ningún bando. Sean pocos o muchos los muertos. La guerra está perdida. La misma finalizó oficialmente cuando se firmó el Tratado de Alcasovas en 1479. En él se reconocía a Isabel como la reina de Castilla, con la condición de no interferir en África, la cual se consideraba territorio de acción portuguesa, menos las Canarias, que ya eran parte del territorio de acción castellano. Durante el conflicto castellano, Isabel y Fernando tuvieron que resolver ciertos problemas matrimoniales, como lo era el deseo de Fernando de tener plenos poderes en Castilla, y no ser un simple rey consorte, provocando el enfrentamiento con su esposa, algo inédito, pues con la Concordia de Segovia, el 15 de enero de 1475, Isabel consiguió convertirse en una reina competente
que no esperaba depender de su marido para las decisiones de Estado, pues al menos en Castilla, las mujeres sí estaban capacitadas para reinar, a diferencia de lo que ocurría en la corona de Aragón. Yo, Isabel, seré reina soberana y propietaria de Castilla. Fernando, mi legítimo marido, recibirá el tratamiento de rey. Las monedas y los sellos lucirán los nombres y los escudos de ambos dos. El nombre mío siendo el primero. Las armas de la reina quedando delante. Tendré potestad en Castilla para elegir a mi voluntad los gobernadores y los cargos que gestionarán mi reino. Y para recabar los impuestos, que yo sola administraré, así como los de Aragón administrará Fernando. En nuestros reinos impartiremos justicia como iguales si estando juntos, o por libre cada uno si separados. Todo acto de poder será en nombre de ambos, y el sello que lo rubrique será uno solo. Por lo tanto, ambos monarcas pactaron las funciones, derechos y deberes que tenía cada uno en sus reinos y en el contrario. Desde entonces, a pesar de ser también rey de Aragón, Fernando pasó una parte de su vida atendiendo los asuntos de los territorios de su esposa, al ser también considerado rey, aunque con ciertas limitaciones. La conquista del reino nazarí de Granada. Tras superar las dificultades anteriores respecto a la titularidad del reino y los problemas con su esposo sobre cómo se repartiría el poder entre ambos, entraba en escena otra de las fases más importantes del reinado de ambos monarcas. Esta fase